Buenas tardes a todos. En primer lugar, querría agradecer a la Facultad de Filosofía, al Departamento de Teoría del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento y a la Fundación por la Europa de los Ciudadanos el apoyo a esta jornada, y muy particularmente a La Caverna por la organización y la concepción del acto, y en general por su espléndido trabajo realizado no solamente hoy, sino en otros congresos anteriores y en otros por venir. La última vez que La Caverna me invitó a intervenir en uno de sus congresos, no asistí por motivos de salud, lo sentí mucho. Por ese motivo no solo agradezco su invitación, sino que declaro públicamente que me hace muy feliz que me hayan invitado otra vez. Dicho esto, un detalle práctico. Era mi intención, si dispusiera de más tiempo, comentar algunas citas de Lukács, precisamente, quien ha sido mencionado antes, de Siegfried Kracauer y del propio Walter Benjamin. Como no voy a hacerlo y resulta muy cansado, además, leer citas en alto, pues os voy a dar impresas en la medida de mis posibilidades, de tal manera que no tenga que leerlas, y de tal manera que cuando comente algo pues podáis tenerlo a la vista. Quizás no podáis leerlo ahora mismo, pero bueno, quizás al llegar a casa os resulte de interés. Por ese motivo, bueno, pues voy a pasar unas cuantas fotocopias. Tomad dos para vosotros. No sé cuántas hay realmente. Sí. Bueno, en fin. Voy comenzando para no demorar más el inicio de la sesión. Bien, mi ponencia se titula Benjamin, ontología gris de la mercancía. Obviamente es un préstamo de un conocido libro de Jean-Luc Marion. Si fuera necesario explicaría en qué sentido he escogido esta expresión para el título. Mi intención es centrarme en algunas páginas del libro sobre el barroco de Walter Benjamin, así como en algunas páginas del libro de los pasajes del propio Walter Benjamin, y presentar las bases filosóficas para una interpretación de ambos trabajos como conducentes, en última instancia, a una ontología del ser social que pudiera, en última instancia, fundamentar una teoría crítica de la industria cultural. Así, por tanto, intentaré desplegar las más categorías de la ontología del ser social que pudieran ayudarnos en ese proyecto teórico crítico. Bien, es conocida la variedad y cantidad de anotaciones que Benjamin recopiló entre 1927 y 1940 de cara a preparar su trabajo París, capital del siglo XIX, originalmente titulado así. Iba a ser un trabajo de apenas unas páginas, terminó convirtiéndose en alrededor de 900.000 páginas de anotaciones. Desde que Adorno se hiciera con el manuscrito en los años 40 hasta su publicación oficial en Alemania en 1982, han ido surgiendo múltiples interpretaciones al respecto. Una de ellas muy notable, la interpretación según la cual no se pueden interpretar los fragmentos del libro de los pasajes. Obviamente mi intención no es decir hoy aquí lo que Benjamin quiso declarar, quiso mostrar, quiso decir en los pasajes, sino más bien proponer una pauta filosófica de interpretación. No quiero entrar obviamente en una tarea imposible. Los pasajes nos van a resultar esquivos de ahora en adelante, como nos han resultado esquivos desde su concepción allá por 1927. Comienzo con una carta anecdótica, pero en mi opinión interesante. El 8 de julio de 1935, Walter Benjamin dirige una carta al director de la Biblioteca Nacional de París con objeto de renovar su tarjeta de la biblioteca. Y le dice lo siguiente: hace 8 años que comencé en la misma Biblioteca Nacional los estudios para una obra que trata del espíritu del siglo XIX. Se llamará París, capital del siglo XIX, y está destinada a convertirse en la pareja de mi estudio sobre el siglo XVII, que apareció en Alemania con el título El origen del drama barroco alemán. El antiguo ensayo, dice Benjamin, se relacionaría con la literatura. El nuevo libro se asienta, por una parte, en las manifestaciones industriales o comerciales, y por otra parte, en la política y en las costumbres parisinas. Además de lo anterior,
me gustaría utilizar como estrategia expositiva esta carta con la idea de que comprendamos qué quiere decir Benjamin en ella y en qué sentido esto es lo que a mí me ha servido para plantearme la posibilidad de que detrás de la obra de Benjamin exista una ontología del ser social. Comienzo, por tanto, con la ponencia propiamente dicha. Se trata de explicar en qué sentido el espacio mercantil constituye para Benjamin el dominio geométrico calculable, insisto, calculable, de los objetos en la modernidad capitalista. La estrategia de Benjamin es la misma que en el libro sobre el barroco, y me refiero aquí a los pasajes. Al igual que en el libro sobre el barroco, Benjamin aspira a tomar una figura concreta y a partir de su interpretación material reflejar una totalidad social que mediante procedimientos categoriales tradicionales se nos escapa. En el barroco estas figuras eran la alegoría, el soberano como criatura y la experiencia barroca del tiempo. En el libro de los pasajes, sin embargo, lo decisivo es indagar en el espacio-tiempo capitalista. Por tanto, consideraré como supuesto metodológico que el libro de los pasajes ni es mera micrológica, como si los fragmentos a estudiar estuvieran aislados entre sí, ni ciencia social de pleno derecho. Defenderé que el libro de los pasajes pertenece al dominio de la filosofía social, y en ese sentido luego explicaré qué quiero decir con esto. Para Benjamin, la relación entre un espacio crecientemente distinguible, analizable, y un tiempo que ha llegado a presentarse como reducible a una presunta línea recta es el verdadero eje de la reflexión. ¿Qué relación puede tener esta cuestión espaciotemporal con la industria cultural? Término que, dicho sea de paso, Benjamin no maneja categorialmente. La industria cultural es, al menos en mi opinión, y creo que también en la de Adorno y en la opinión de otros, en la fase inicial de su elevación a concepto, a objeto de reflexión filosófica, un diagrama espaciotemporal de producción cultural. La industria cultural constituye el espacio-tiempo en que los sujetos productores de mercancías culturales y los sujetos de necesidades espirituales entablan relaciones entre sí y con los objetos, en última instancia, el espacio-tiempo en que estos individuos, estos sujetos y estos objetos se determinan mutuamente. Me interesa, y hago esta anotación al principio, que entendamos que la industria cultural no es una prolongación sociológica de una reflexión anterior. Es un problema filosófico en sí mismo. Ella misma, la industria cultural, plantea de manera sumamente elocuente el problema filosófico de la relación entre el arte y la sociedad, entre los sujetos y los objetos. Para rastrear el interés de Benjamin en este espacio-tiempo de la mercancía, históricamente se ha atendido, filológicamente mejor dicho, se ha atendido a textos como el Baudelaire, como los ensayos sobre Proust, los ensayos sobre el surrealismo, etc. Me parece que es interesante que comprendamos los pasajes no desde esa posición, sino desde la posición anterior de Benjamin, desde una problemática anterior. Esta problemática aparece muy bien en el libro sobre el barroco. Es un problema que todos conocemos, en tanto que filósofos, es el problema del tiempo. En el libro sobre el barroco, Benjamin abunda en un procedimiento que es bien conocido. Consiste en declarar que los procesos que queremos estudiar se leen mejor en las cosas caducas, en las cosas que dichos procesos han hecho descarrilar, que en las cosas que esos procesos ensalzan, que en las cosas que esos procesos tienen como vanguardia. Los objetos culturales en auge disimulan mejor las huellas de aquellos objetos cuya existencia social nos interesa, disimulan mejor las huellas que aquellos objetos atravesados por el tiempo, aquellos cuyo devenir ha sido un declinar. Benjamin lee en el barroco, en el siglo XVII, una manera de vérselas con las cosas cuyo horizonte, dice, es un horizonte de absoluta inmanencia. La vida barroca, la máquina del mundo, tiene como principal determinación, desde el punto de vista espacio-temporal, el hecho de que descarta toda operación trascendente. La muerte es para el barroco el verdadero rasgo de la vida. En oposición, dice Benjamin, a un decurso cronológico e intermitente, tal como lo presenta la tragedia, el barroco alemán transcurre, dice, en un continuo espacial que se podría llamar coreográfico. El tiempo barroco tiene una dimensión espacial. Es tiempo para la muerte y al mismo tiempo plantea una dimensión espacial. Iré aclarando esta cuestión. Los afectos, por ejemplo, en el espacio barroco y en el tiempo barroco se convierten en motor calculable del despliegue vital de los sujetos, significativamente comprendidos por el barroco, por ejemplo Gracián, por ejemplo Cierto Spinoza, como criaturas, individuos comprendidos como criaturas.
La vida orgánica se convierte para el barroco en sucesión de horas, minutos, segundos espacialmente mensurables, completamente calculables, y la muerte deja de tener que ver con la inmortalidad del alma. Los hombres del barroco, dice Benjamin, mueren no por la inmortalidad, sino por mor de los cadáveres. Mueren por mor de los cadáveres. El diagnóstico de Benjamin en este libro es que la historia adquiere una dimensión espacial. La historia se espacializa. La expresión de Benjamin es secularización del tiempo en el espacio. Secularización del tiempo en el espacio. Para Benjamin, esta tesis es metodológicamente muy relevante y, sin embargo, no es una idea original suya. Me interesa en ese sentido que cifremos su origen filosófico no en el propio Benjamin, tampoco en los referentes de la educación de Benjamin, sino en una cita de Lukács, que está en el pliego que os he repartido, que procede de Historia y Conciencia de Clase. La leo muy brevemente. Dice Lukács, a principios de los años 20, antes de que Benjamin completara el libro sobre el barroco: con la descomposición moderna psicológica del proceso de trabajo, sistema Taylor, esta mecanización racional penetra hasta el alma del trabajador. Hasta sus cualidades psicológicas se separan de su personalidad total. Se objetivan frente a él con objeto de insertarlas en sistemas racionales especializados y reducirlas al concepto calculístico. Lo principal es para nosotros el principio que así se impone, el principio del cálculo, de la racionalización basada en la calculabilidad. Con ello pierde el tiempo su carácter cualitativo, mutable, fluyente. Cristaliza en un continuo lleno de cosas exactamente delimitadas y cuantitativamente medibles, y que es él mismo exactamente delimitado y cuantitativamente medible. Un espacio. Dos puntos, un espacio. En este tiempo abstracto, exactamente medible, convertido en espacio de la física, que es el mundo circundante de esta situación, presupuesto y consecuencia de la producción científica, y mecánicamente descompuesta y especializada del objeto del trabajo, los sujetos tienen que descomponerse racionalmente de un modo análogo. Además de eso, no mencionaré citas en esta misma dirección de Krakauer, de los años 27 a 32, una, por ejemplo, en la que habla de que los movimientos de las muchachas jóvenes en las revistas culturales no tienen la forma de cuerpos individuales, sino de demostraciones matemáticas de cuerpos, y otra serie de textos propios de la teoría crítica que abundan en esta cuestión de que el espacio mercantil, el espacio-tiempo del capitalismo, es un espacio geométrico, un espacio mensurable. Creo que voy a avanzar un poco más porque voy mal de tiempo, ¿verdad? Bien, ¿qué me importa de estas cuestiones? Bien, lo primero, el ascendiente geométrico al calculable del espacio mercantil moderno. En segundo lugar, estas reflexiones de Benjamin iluminan, así como las de Krakauer, que no he podido leer, la de Lukács, iluminan la incidencia que las transformaciones capitalistas del espacio y del tiempo tienen sobre la vida orgánica, sobre los cuerpos y sobre los deseos que los determinan. En esta dirección, todos se plantean en esta época una problemática muy similar: la posición que el sujeto pueda ocupar en este nuevo diagrama de fuerzas. ¿En qué consiste este sujeto descompuesto, cuyo tiempo conduce a la muerte y cuyo espacio es calculable? Destacan también el fuerte carácter de objetividad que el hecho social de la intercambiabilidad general tiene para el sujeto, puesto que, de alguna manera, modifica de manera muy sustancial su experiencia del mundo. En un momento dado, Benjamin describe así el principio de intercambiabilidad general de los significados del alegorista barroco, en contraposición a la simbología. El símbolo encarna un significado, de alguna manera, otro. La alegoría no es capaz de encarnar nada. Y dice Benjamin al respecto algo que podría aplicarse perfectamente del principio de intercambiabilidad general de todas las cosas en tanto que mercancías. Dice lo siguiente: las cosas se juntan según su significado, pero la falta de participación en su existencia vuelve a dispersarlas. Me interesa este tipo de enfoque. Con esto llegaríamos, sin haber rozado apenas la superficie, a un primer bosquejo de una teoría crítica de la industria cultural. Los rasgos, entre otros muchos, que Adorno y Horkheimer imputan a la industria cultural son los siguientes, y pasaré muy rápido por esto para que entendamos a dónde quiero llegar. En primer lugar, la industria cultural se rige por un principio básico, que es el de la integración desde arriba, por la lógica de concentrar en muy pocas manos las decisiones en materia de distribución, pero también en materia de creatividad. Eso por un lado. En segundo lugar, las masas no son el sujeto activo de la industria cultural, sino más bien su objeto.
sino más bien su objeto pasivo. Tercera determinación de la industria cultural. Ya en el siglo XIX se extendió el dominio del objeto cultural como mercancía. Esto no es nuevo. Sin embargo, la novedad es que en la fase avanzada del capitalismo el objeto cultural es mercancía y nada más que mercancía. Y nada más que mercancía. Y por último, la industria cultural, cuarta determinación, apunta a un fin último. Es decir, hay un telos de la industria cultural, que es cifrado muy particularmente por Adorno como el mantenimiento del statu quo, en virtud A, en primer lugar, de la facultad de producir ilusión de igualdad y de libertad, B, de la capacidad de producir disciplina y de orientar las pautas de consumo, y C, muy importante, la capacidad de desplazar el conflicto social al ámbito de la apariencia. Al ámbito de la apariencia. Lo que es un conflicto sustancialmente sociopolítico es desplazado a un ámbito en el que puede ser resuelto estéticamente. En este momento podría decir alguien que he dado un salto lógico, y es cierto que lo he hecho. Estaba hablando de un libro sobre el barroco escrito en los años, a finales de los años 10 y comienzos de los años 20, y ahora estoy hablando de las posibles bases para una teoría crítica de la industria cultural. Bien, creo que lo que justifica mi manera de operar es que ambas cosas están íntimamente relacionadas. Y toda vez que tengo el campo ya planteado, puedo ya presentar la pauta filosófica de interpretación que quería presentar y que he anunciado al principio. Bien. El espacio-tiempo de la modernidad capitalista es el modo, en mi opinión, en que se da todo a aparecer. Es algo así como la estética trascendental de la modernidad capitalista. Solo que aquí la estética trascendental no es condición de posibilidad de las cosas, sino más bien un resultado histórico, un proceso económico y extraeconómico, una trama de relaciones en última instancia y de transformaciones de lo económico en lo extraeconómico y de lo extraeconómico en economía. Esto es lo que está en juego en los pasajes, en mi opinión. El espacio-tiempo, en tanto que objeto filosófico de Benjamin y de toda una generación de filósofos alemanes curtidos en las facultades dominadas por el neocantismo, el espacio-tiempo es la manera de aparecer las cosas en condiciones capitalistas. Las exposiciones universales, las calles de París, los pasajes, los panoramas, los prostíbulos, no son para Benjamin un telón de fondo bonito, no son una curiosidad, son un sistema, constituyen un sistema de modos de aparición de las cosas, un sistema de producción de objetividad, un modo, de alguna manera, de incidencia social en la materia a través del trabajo y de la cultura. Esto es un proceso espacio-temporal constituyente del mundo. Los fragmentos de este mundo, que son el objeto de reflexión de Benjamin en los pasajes, son fragmentos de esta totalidad. No existe tal cosa como el fragmento. Declarar la existencia de el fragmento, con mayúsculas, como objeto de interés, sería una robinsonada, sería una objetivización de la vieja falacia según la cual el sujeto aislado es el fundamento originario de todo lo demás. Todo fragmento, por decisivo que pueda ser para el investigador, no ha llegado a ser fragmento de manera aislada, es parte, insisto, de una totalidad. Que Benjamin investigue fragmentos, que Benjamin les asigne a los fragmentos prioridad epistemológica, no significa que ignore en ningún caso la continuidad socioontológica que se produce entre ellos y que ignore en última instancia el sistema de relaciones entre fragmentos subjetivos y objetivos que constituye la sociedad. Esto es, que Benjamin no confunde el orden heterogéneo del ser social con el orden lógico de su conocimiento, en ningún caso. Lo que ocurre es que esa totalidad que Benjamin quiere pensar, el espacio-tiempo capitalista, es demasiado vasta, es demasiado inasible, es demasiado inconmensurable para las categorías del pensamiento tradicional que él venía manejando. Y en ese momento de reconocimiento epistemocrítico de la incapacidad de dar cuenta de la totalidad, es cuando Benjamin mira hacia las pequeñas cosas, las convierte en llaves de las grandes, las convierte en objeto de crítica. O dicho resumidamente, el orden espacio-temporal de la modernidad no es reducible a concepto. Pero esto no es nuevo, diría yo. Ya en la crítica de la razón pura, Kant mostraba perfectamente cómo el espacio y el tiempo no pueden reducirse a determinaciones conceptuales. La estética trascendental, como es bien sabido, no es una parte de la lógica trascendental, sino que la precede. Y esto es algo que Benjamin sabe perfectamente. Benjamin lo que quiere saber, en mi opinión, es cómo llegan a ser las cosas. No quiere ordenarlas lógicamente como si su haber llegado a ser lo que son fuera igualmente lógico. En ningún caso. Lo que quiere saber es sencillamente cómo la modernidad capitalista incide en la materia. Cómo dota a la materia de una teleología que no le es propia, que no le es intrínsecamente natural, pero cuya eficacia social es máxima. Quiere investigar cuáles son los procesos que
conducen a constituir el mundo tal como es en condiciones capitalistas. Estoy hablando en términos de ontología, en términos netamente ontológicos, no porque crea que Benjamin es un ontólogo tradicional o porque crea que Benjamin es un historiador de la ontología, sino porque creo que hace ontología del ser social. Una ontología social que reproduce en el pensamiento una objetividad otra, en este caso el capitalismo avanzado, un nuevo mundo en el que, claro, las cosas son mercancías, los espacios son espacios de la mercancía y el tiempo es tiempo de la mercancía. Por ejemplo, las cosas más insospechadas se convierten en mercancías. Esto es lo que le interesa a Benjamin. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones espaciotemporales? El espacio de la mercancía es otro objeto de interés de Benjamin. Por ejemplo, ¿qué le interesa? Los pasajes, las galerías comerciales, que son esa calle que es mercancía y esa mercancía que es calle. Son espacios en los cuales la mercancía ya no espera al consumidor, sino que le sale al encuentro. Lo aborda, lo aborda directamente en la calle. El tiempo de la mercancía es también objeto de interés genuino de Benjamin, no como curiosidad, sino como verdadero sistema, insisto, constituyente de la objetividad. Benjamin insiste hasta la saciedad en el libro de los pasajes en que el tiempo, la flecha del tiempo en condiciones de capitalismo avanzado, se vuelve de alguna manera reversible. Esto es que lo que siempre se presenta como nuevo en realidad es viejo. Lo nuevo de la moda no es nuevo, sino que es viejo nuevo. Se va para luego poder volver. Esto es que la flecha del tiempo, la flecha moderna del tiempo, lineal, se arquea de alguna manera. Se convierte en una elipse. Esta elipse no tiene que ver con una reflexión filosófica, tiene que ver, claro, con el ritmo que la propia mercancía y que la propia sociedad capitalista le dicta a las cosas. Y es un tiempo en el que las cosas han de volver. La moda, de hecho, y Benjamin insiste mucho, es la estructura temporal del capitalismo. La moda es productora de muerte, es productora de objetos cuya teleología consiste básicamente en morir pronto para la sociedad, aunque pudieran materialmente seguir satisfaciendo necesidades. Esa es la idea básica de Benjamin. Da igual que las cosas sigan siendo utilizables, han pasado de moda, han sido hechas descarrilar. Lo nuevo de la moda, insisto, no es nada nuevo. De tal manera que lo que Benjamin entiende que hace el capitalismo es romper la vieja dicotomía según la cual la naturaleza es el espacio de lo dado y la historia es el tiempo de lo nuevo. ¿Por qué? Porque el tiempo histórico del capitalismo no es nuevo. Esta novedad es vieja. Es el eterno retorno de lo siempre igual. Lo siempre nuevo como lo siempre igual. Esta historia del capitalismo está siempre quedándose vieja, está siempre quedándose obsoleta. Bien, pues la mercancía se le aparece al sujeto social como si siempre fuera nueva, lo sea o no, porque es resultado de una determinada configuración del espacio y del tiempo que denominamos habitualmente modernidad. Investigar la modernidad significa investigar estas condiciones espaciotemporales. Y creo que este es el objeto básico del libro de los pasajes. Esta es la pauta filosófica que yo querría dar. Obviamente no se hace cargo de todo el libro de los pasajes, ni aspira a explicar el libro de los pasajes. Simplemente es una línea de entrada, una posible vía. El espacio-tiempo moderno, sin embargo, que Benjamin se plantea, introduce una corrección con respecto a la estética trascendental kantiana, obviamente, porque el espacio-tiempo al que Benjamin se refiere no es del sujeto trascendental, precisamente porque aquí el sujeto trascendental es a posteriori, es el mismo resultado social. Es resultado social de procesos intersubjetivos muy heterogéneos y muy complejos. Para Benjamin, la clave de constitución del objeto no es el sujeto, sino cómo la objetividad inseparable del sujeto se constituye a través de él sin ser reducible a él, sin estar dentro de él, sin tampoco por ello trascender. Esta extraña relación entre sujetos y objetos, entre las condiciones de posibilidad del objeto y las condiciones de posibilidad de la subjetividad en condiciones capitalistas es un tema realmente importante para una teoría crítica de la modernidad. Y me parece que lo que está en juego aquí es una teoría crítica de la modernidad, de la totalidad social capitalista. Punto de vista que, insisto, nunca se pierde para Benjamin. Pero claro, estos procesos intersubjetivos heterogéneos exigen atender a la enorme diversidad empírica que se produce en las sociedades capitalistas. Y esta diversidad empírica no es reducible al sujeto, como podría ocurrir en una hipótesis kantiana, sino que tiene que ver con una unidad específica en sí misma, con un modo económico y extraeconómico de producción capitalista. Insisto mucho, el modo extraeconómico de producción capitalista. Es clave esta cuestión para Benjamin. Un modo extraeconómico de producción capitalista.
Los fenómenos, la cosa mercancía, los objetos culturales en general, sufren en estas condiciones profundas transformaciones en condiciones capitalistas de posibilidad. No son apariencia, sino aparición. No se contraponen a otras esencias posibles, sino a los sentidos de su aparecer. Benjamin cree que en los pasajes no se trata de hacer más luminoso el espacio interior, sino de que en los pasajes uno puede leer cómo las calles convertidas en mercancía y las mercancías convertidas en calle difuminan el espacio exterior. Convierten este dominio del espacio en algo completamente distinto, calculable ya no desde un punto de vista general, sino desde un punto de vista mercantil, prolongando la reflexión de Lukács desde un punto de vista mercantil, que no afecta solamente al trabajo, sino también al consumo, a las relaciones intersubjetivas en general. ¿Cómo voy el tiempo? Vale. Bien, voy a dar un salto. Bien. Bien, pues entonces no doy tiempo salto. Quería considerar estos factores, los comento muy brevemente. En primer lugar, claro, si hablamos de una ontología de ser social, necesitamos comprender en primer lugar la relación entre sujeto y objeto. Y en segundo lugar, otra categoría fundamental para una teoría crítica de la modernidad, o para una ontología del ser social en general, como es la cuestión del nexo entre esencia y apariencia. Si fuera necesario lo comentaré luego, voy a saltar porque tengo alguna cosa más que decir que me interesa bastante. Sobre todo al respecto de la segunda parte. Bien, claro, podría pensar uno que cuando se acerca a los fragmentos de la totalidad social que queremos investigar, estos fragmentos ocultan su esencia, están velados. Bien, la idea de Benjamin no es tanto que haya que sea necesario hallar, sea imperativo hallar la esencia de las cosas detrás de su apariencia, sino que Benjamin de alguna manera ha renunciado a la apariencia como algo opuesto a esencia y ha empezado a pensar en términos de investigar las condiciones del aparecer de los objetos. No se trata de encontrar la esencia que está detrás, como de investigar las condiciones de posibilidad. Y en ese sentido me parece muy importante que consideremos de nuevo, otra vez, la cuestión del fragmento y de esa idea que Benjamin dice en una ocasión, según la cual él no tiene nada que decir y solo cosas que mostrar. Nada que decir, solo mostrar. Porque creo que tiene que ver con esta cuestión. Así como con la primacía del fragmento, con la prioridad del fragmento. Lo que diría Benjamin es que el objeto no necesariamente oculta sus condiciones de posibilidad. Es solamente que hay que afrontar la cosa desde un punto de vista distinto. Un punto de vista crítico que sea al mismo tiempo una operación crítica de la cosa que queremos conocer y una operación crítica de los modos anteriores en que hemos tratado de conocerlo. Parafraseando a Kant, la crítica, aquí, de la modernidad, hace las veces de teoría. La corrección de Benjamin consiste, en mi opinión, en que la cosa mercancía, para él, constituye un campo de fuerzas analíticamente discernible. Decía. Incluso allí donde el mundo del fetiche mercancía está dominado por fantasmagorías. La mercancía concreta no tiene ni puertas ni ventanas, su esencia social nos es ajena, y no obstante en ella permanecen, a la vista del crítico, las huellas de los procesos que se pretendía investigar. El hecho indubitable, diría Benjamin, de que bajo el imperio de lo nuevo, la totalidad social parezca siempre una y la misma, de que todo cambie pero nada cambie al mismo tiempo, es la verdadera clave del capitalismo, que sea capaz de ofrecer no esta apariencia, sino esta esencia, estas condiciones del aparecer, que son prácticamente indisputables para cualquier sujeto, se le presentan como dadas, y lo interesante está en la operación de demoler estos modos de aparición. Insisto, el hecho indubitable que bajo el imperio de lo nuevo la totalidad permanezca siempre una y la misma. La idea, en mi opinión, de Benjamin es sencillamente que la esencia de la apariencia, el hecho de que la modernidad incida socialmente en todas las cosas que toca, no es menos esencia social que la determinación, por ejemplo, de la base material. Es decir, no es incompatible, tampoco complementaria necesariamente, de una teoría del capitalismo. Por ejemplo, de una teoría económica. Esto es una investigación distinta. Es una investigación distinta, que requiere de la otra, pero que podría no complementarla adecuadamente. Eso dependerá ya de las condiciones de la investigación. Esto es, que la esencia social se puede encontrar en estos fragmentos en tanto que fragmentos de una totalidad social. Y que si no perdemos de vista el punto de la totalidad, no vamos a necesitar necesariamente ser Marx para poder investigar la modernidad, sino sencillamente apoyarnos en él y hacerlo investigando en estos fragmentos las condiciones de posibilidad de su aparición. Así, por tanto, una prolongación del marxismo, pero en condiciones distintas.
La prioridad epistemológica de la mercancía desfasada, del objeto insignificante, del fragmento, del desecho, no presupone, esto es importante, su prioridad ontológica. Benjamin no es ingenuo. Benjamin no cree que el capitalismo esté hecho de fragmentos. Todo lo contrario. El método del montaje es precisamente el reconocimiento de que solo en el orden de los conceptos y de las observaciones podemos comenzar a desmontar la modernidad. Que Benjamin, en mi opinión, se refiere al orden del ser social es patente en esta frase archicitada, de donde suele extraerse precisamente la conclusión contraria. El método de este trabajo es el montaje literario. No tengo nada que decir, solo mostrar. No voy a sustraer, dice, nada valioso, ni apropiarme de ninguna formulación ingeniosa, pero sí los harapos y los desechos. No pretendo inventariarlos, sino hacerles justicia de la única manera posible, esto es, empleándolos. Fin de la cita. Esta posición central del harapo y del desecho no es una tesis literaria, sino un supuesto ontoepistemológico, en mi modesta opinión. Consiste, en mi opinión, en el reconocimiento del potencial epistémico de un tipo de facticidad muy concreto, cuyo análisis teórico señala tendencias fundamentales en la totalidad social. Se trata de buscar las tendencias fundamentales en lo que no es fundamental, sencillamente. Puede parecer extraño encarrilar a Benjamin en términos tan, en fin, filosóficos tradicionales, pero me parece que es importante que entendamos que yo no pretendo en ningún caso presentar a Benjamin como un ontólogo estático del ser social, es decir, uno que haya la esencia del capitalismo, sino más bien como un ontólogo no estático del ser social, que entiende que la esencia del capitalismo consiste en no tener esencia, en no ser inmutable, en poder transformarse continuamente, y que por tanto ninguna ontología del ser social podrá ser definitiva. Los desechos le permiten a Benjamin, claro, atender a algo, encontrar epistemocríticamente algo que remite a la totalidad social y que es lo primero que sufre las condiciones capitalistas de posibilidad. Los desechos, los harapos, son precisamente los restos del capitalismo, el lugar donde mejor se leen los procesos capitalistas. Los primeros que no permanecen, los primeros en desaparecer, los primeros en última instancia señalar su caducidad o al menos la espectral objetividad de su permanencia, la enorme dificultad de su permanencia. El asombro, por tanto, que uno tiene cuando lee el libro de los pasajes, el asombro que Benjamin muestra cuando anota citas de guías de viaje, de guías turísticas, en fin, toda clase de lugares no filosóficos, ese asombro no es asombro por el fragmento mismo, es asombro por el alcance planetario de las nuevas formas de objetividad que esos fragmentos precisamente podrían mostrar para el crítico. El fragmento no es fin en sí mismo, es medio para un fin, el conocimiento, insisto, de la teoría social. Bien, voy a ir terminando. Así, por tanto, desde el punto de vista de esta investigación que Benjamin realiza, creo que es importante que no perdamos de vista que en ningún caso Benjamin ha perdido anclaje en la tradición ilustrada, que esto es una crítica ilustrada, es una crítica que confía en el potencial cognitivo de la ciencia para desentrañar procesos sociales. Obviamente Benjamin no es un positivista, Benjamin desde muy joven intuye que las posiciones historicistas no son compatibles con su pensamiento, pero no por ello desprecia la ciencia normal. Y en ese sentido la investigación de Benjamin en los pasajes tiene también algo de ciencia normal. Me parece importante que recuperemos esta dimensión normal de Benjamin que nos permita incardinar al filósofo en cuestión en un diagrama de referentes y de problemas inteligibles, problemas que se plantean personas como Krakauer, que se plantean personas como el propio Heidegger, sin ir más lejos. El problema del tiempo es un problema fundamental en la filosofía alemana de los años 20 y 30. Problemas que tienen que ver también con Lukács, problemas que tienen que ver con Husserl y con muchísimos filósofos normales con quienes Benjamin mantiene una relación conflictiva, pero una relación en última instancia. Creo que no ganamos nada alejando a Benjamin de estos referentes, más bien perdemos el punto de vista de su proyecto filosófico. Obviamente una teleología no presupone una posición rígida. Benjamin tiene una operación filosófica en mente y quiere llevarla a cabo en el libro de los pasajes. Se trata de una teoría de la modernidad capitalista, de una crítica de la modernidad que haga las veces de teoría. En este proyecto, creyeron muchas personas. No es un proyecto aislado que permaneció oculto, es un proyecto discutido hasta la saciedad por Benjamin en cartas con Adorno, pero también con muchísima más gente. Con el propio Horkheimer, que estaba entusiasmado con el proyecto, con Adorno, que también puso muchas penas del proyecto,
y que en última instancia no tiene por qué considerarse o ser considerado un proyecto extraordinario. El propósito en ese sentido no ha cambiado desde Lukács. Sigue siendo investigar la relación entre la existencia empírica particular y la razón general, entre la realidad y la idea, entre la cultura de una época y las condiciones materiales de posibilidad de su expresión, de su darse como fenómeno socialmente relevante. Dicho con términos de Lukács, de su ser socialmente eficaz. Tanto en Marx como en Benjamin, como en el propio Lukács, como en Adorno, se muestra la preponderancia de la efectividad social, diría yo, con Lukács, en tanto que criterio último en cuanto al ser o no ser social de un fenómeno. Benjamin está muy interesado en los fragmentos porque son socialmente eficaces, no en tanto que fragmentos, sino por su enorme eficacia social. Benjamin quiere averiguar también algo que no solo tiene que ver con el siglo XIX, no solamente es una protohistoria filosófica del siglo XIX, la idea es más bien que hay algo en el siglo XIX, París, capital del siglo XIX, que constituye un giro decisivo en la modernidad. El siglo XX, en última instancia, lo que interesa a Benjamin, en segundo lugar, pero de alguna manera en primer lugar, el siglo XX es portador de ese giro que el siglo XIX dio. Se trata de investigar el siglo XX en el XIX, explicar las condiciones de posibilidad de la modernidad capitalista del siglo XX en el siglo XIX, para ver qué transformaciones se nos han escapado y tenemos que comprender para poder entendernos hoy. Hoy son los años 30 y 40. Por eso dice Benjamin en una anotación muy simpática de los pasajes que sentir que se cernía sobre ellos una transformación epocal no fue un privilegio de Hegel y Marx. Muchos más se dieron cuenta. Veamos quiénes son. Para él, muchos de ellos estaban en París y no eran filósofos. Bien, dicho de otra manera, lo viejo del capitalismo liberal, lo viejo del siglo XIX, sueña el presente de Benjamin. Cada época sueña la siguiente. Lo prefigura y al mismo tiempo permite reconocer en qué sentido lo nuevo del capitalismo avanzado lleva consigo formas constituyentes de la vieja objetividad. O dicho de una manera muy sencilla, con el Marx de la Introducción General de 1857, la anatomía del mono es la clave, perdón, la anatomía del hombre es la clave para la anatomía del mono. La anatomía del hombre, insisto, es la clave para la anatomía del mono. Comenzar por el presente consiste de alguna manera en ir avanzando en el conocimiento crítico de cómo ha llegado a ser ese presente. ¿Cómo ha llegado a ser ese presente? El interés primordial sigue siendo el presente, el siglo XX. Se trata de leerlo en el siglo XIX. Voy terminando. ¿Cómo aplicar todo lo que hemos dicho al dominio de la industria cultural? Bueno, pues de una manera que quizás podamos comentar luego en el debate. Lo interesante también del diagnóstico de Benjamin es que, desde el punto de vista de la cultura de masas del siglo XIX, desde el punto de vista de cómo la cultura de masas se sueña a sí misma, desde el punto de vista de cómo estas personas que escriben guías turísticas, que venden el París de esa época, muestran de alguna manera el sueño de una época, lo interesante del diagnóstico de Benjamin es que para él esto consistiría, en última instancia, como investigación, en una exposición del infierno. Me interesa mucho esta idea. La idea es que la manera en que la modernidad se sueña a sí misma, investigada críticamente, consiste en el infierno. Y cito brevemente una referencia de Benjamin en los pasajes que está en un paso de Benjamin que está en las hojas. Dice Benjamin: la modernidad es la época del infierno. Las penas del infierno son lo novísimo que en cada momento hay en este terreno. No se trata de que ocurra siempre otra vez lo mismo, y menos de que aquí se trate del eterno retorno. Se trata más bien de que la faz del mundo, precisamente en aquello que es lo novísimo, jamás se altera. De que esto novísimo permanece siendo de todo punto siempre lo mismo. Esto constituye la eternidad del infierno. Determinar la totalidad de los rasgos en que se manifiesta la modernidad, léase el capitalismo, significaría exponer el infierno. ¿Cuál es el infierno de Benjamin? ¿Es la modernidad capitalista tal como la vive un dandy venido a menos del siglo XIX? No, el infierno es 1914, es el devenir de la República de Weimar, es el capitalismo avanzado, es la experiencia, dicho en otros términos, la experiencia de la incapacidad para tener experiencias. La experiencia de la incapacidad para tener experiencias. Obviamente, para actualizar las tesis de Benjamin, para actualizar el proyecto filosófico de Benjamin, tendríamos que reconocer que nuestro infierno ha cambiado y que, por tanto, habiendo cambiado el objeto, tendremos que ajustar la metodología, tendremos que ajustar los fragmentos. Buscaremos otros fragmentos, quizás, pero no los mismos que Benjamin, naturalmente. Sin embargo, creo que Benjamin sí responde muy bien a estímulos contemporáneos. Es decir, que si nosotros preguntamos a Benjamin cosas, Benjamin responde relativamente bien, con bastante holgura,
y de una manera epistemológicamente bastante sólida. ¿Por qué decía antes que el libro de los pasajes pertenece a la filosofía social? Bien, podría parecer que entre ontología social o ontología del ser social y filosofía social hay una incompatibilidad. Creo que realmente no hay una contradicción, en tanto que la filosofía social se ocupa de la cultura material de los seres humanos, esto es, del derecho, del Estado, de la economía, de la religión, etc., mientras que la ontología del ser social se ocupa de la relación entre el hombre y la naturaleza, entre lo orgánico y lo inorgánico, desde el punto de vista de una objetividad social determinada. En ese sentido, el sujeto, por ejemplo, es uno de esos modos de objetividad, y el trabajo, la cultura, el espíritu, sean fragmentarios o no, sean minoritarios o mayoritarios, son, de alguna manera, el espacio privilegiado en que se conforma esa subjetividad, en última instancia, la manera en que se conforma la objetividad capitalista en condiciones espaciotemporales muy determinadas. Por ese motivo creo que la ontología del ser social y la filosofía social coinciden bien en torno al proyecto de Benjamin. Al mismo tiempo, sería importante reconocer que sería trivial decir que todo es sociedad. No se trata para Benjamin de que todo sea sociedad, y que en ese sentido, bueno, pues los fragmentos sociales se reproducen totalidades sociales y se trata de pensar la sociedad como un todo. No realmente de esa manera. Hace falta mucho más. Declarar que la respuesta al secreto de la objetividad capitalista consiste en su carácter de hecho social me parece incurrir en una mala abstracción. Es de alguna manera hacer de la sociedad, de esta totalidad social, algo igual de ciego que la naturaleza. Esta totalidad social que Benjamin quiere investigar no es ciega en ningún caso, no es ciega. Benjamin, si precisamente quiere investigar las condiciones de posibilidad de la objetividad capitalista, es precisamente porque considera que esas condiciones no son disputables, porque las considera de alguna manera susceptibles de remoción. Lo que conocemos en condiciones capitalistas, la manera en que se nos presentan las cosas en condiciones capitalistas, no es una manera inmutable, natural de darse. Y esta reflexión es en realidad de raigambre teórico-crítica, es decir, está en Adorno en los años 30, está en Lukács, está en muchos otros lugares de la teoría crítica ampliamente entendida. Me interesa que encabinemos a Benjamin en estas condiciones, o en este contexto. Concluyo, por tanto. Dadas estas condiciones, dadas estas reflexiones, creo que y dada la jornada de hoy, en su despliegue en general, creo que la actualidad de la teoría crítica de Walter Benjamin no es un dato natural, es decir, no le pertenece a su obra en tanto que obra escrita, sino que ha de ser producida por nosotros. Tenemos que producir la actualidad de Walter Benjamin. Tenemos que producirla, en mi opinión, a partir del reconocimiento de que la necesitamos. Esto es, de que realmente hoy es igual de urgente que lo fue para Benjamin en los años 40, o en los años 30, mejor dicho. Debe ser producida en tanto que reflexión filosófica sobre lo que no es filosófico. Y solo de esa manera podremos entender una teoría crítica de la industria cultural que no solamente sea teoría crítica de la sociedad del conocimiento o de los medios de comunicación, sino que sea teoría crítica de todas estas cosas que se aparecen en condiciones capitalistas y que pueden ser calles, que pueden ser plazas, que pueden ser guías de viajes, una vez más, pero también arquitectura, también edificios, también, en fin, espacio público en general, algo que trasciende los medios de comunicación, algo que trasciende la industria cultural entendida estrechamente como industria de la difusión de contenidos culturales. Benjamin me parece que hizo de este proyecto una importante reflexión y creo que de alguna manera se siente vinculado a ese llamamiento que Horkheimer hace en 1931 en la lección inaugural de Horkheimer en Frankfurt, que termina con el siguiente llamamiento de Horkheimer, insisto. Ojalá que el impulso que guía este instituto sea la indomable voluntad de servir a la verdad sin reservas. La voluntad de servir a la verdad sin reservas. Creo que en el fondo Benjamin no está muy lejos de este proyecto, no está muy lejos de este telos, que no le hace ningún daño ni lo convierte en alguien menos apreciable. Creo que en este sentido, y siguiendo la tradición filosófica de la teoría crítica, la filosofía social actual ha de ser solidaria, precisamente, sea o no de raigambre frankfurtiana, con la teoría crítica, en un momento histórico en el que muchos filósofos y no filósofos parecen desear el derrumbe de la teoría crítica, parecen darla por cancelada. Entonces, y solo entonces, será posible desafiar crítica y eficazmente las condiciones de posibilidad de la objetividad moderna, hoy transformada obviamente de arriba abajo, nunca más moderna en el sentido de Benjamin y de Adorno. Entonces, y solo entonces, creo, tendrían sentido estas palabras de Adorno, las cuales, no me cabe duda, habría afirmado. Claro está, dice Adorno, sospechosa no es la descripción de la realidad como un infierno, sino la rutinaria exhortación a salir de ella. La rutinaria exhortación a salir de ella.
Si el discurso debe hoy dirigirse a alguien, no es a las denominadas masas ni al individuo, que es impotente, sino más bien a un testigo imaginario, a quien se lo dejamos en herencia para que no perezca enteramente con nosotros. Para que no perezca enteramente con nosotros. Se le olvidó añadir, quizás, y con esto termino, enterradlo para que nadie lo encuentre. Hoy, y insisto mucho, hoy pasará de mano en mano, al fin invisible.